una bendición poder adorar al Señor. Damos gracias a Él. Quiero orar antes de empezar. ¿Sí? Padre, yo te alabo en esta mañana, Señor, por la bondad que me das de estar aquí, Señor, delante de mis hermanos, Señor, y delante de tu presencia. Y estamos aquí, Señor, reunidos con el propósito de conocerte más, Señor, a través de tu palabra. Permite, Señor, de que tú puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Puedas abrir nuestros oídos para que podamos escuchar, Señor. Ablanda la dureza de nuestro corazón, Señor, para que podamos percibir tu palabra, para que podamos entenderla y poderla poner por obra. Que no sean mis pensamientos, Señor, ni mis puntos teológicos, de vista teológico, sino que sea tu palabra, Señor, guiada por tu Espíritu Santo, que es la que produce vida en nuestros corazones. Te doy gracias porque confío plenamente de que tú vas a hablarnos en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bien, queridos hermanos, quiero darle gracias al Señor por esta bendición y hoy no vamos a seguir lo que acostumbrado que tenemos de Hechos, porque hoy voy a hablar acerca del Evangelio según San Juan, capítulo 3. ¿Sí? Y así que abran su Biblia, por favor, en el Juan capítulo 3. Y quería ponerle por título esta enseñanza: ¿vendrás a buscar a Jesús de noche o en medio de la oscuridad? Es la pregunta, y la respuesta la tendremos al final de este sermón. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3. Ok, voy a leer, hermanos. Es una historia muy conocida entre nosotros. Solamente se relata en este evangelio, no está en los otros evangelios, solamente se habla aquí. Juan lo enseña. Dice así, tiene por título Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, hermanos, si ustedes me han oído poner un énfasis grande, hermanos, en las Escrituras, bueno, la culpable la tienen allá, en esa esquina. Es mi madre, quien me dijo que cuando tenía 19 años, me dijo, yo andaba con un libro llamado el Bhagavad Gita, un libro de la India, religión hindú. Y me dijo: hijo, ¿por qué no lees tú la Biblia? Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Esa misma mañana fui y me compré una Biblia.
mi primera Biblia, la Dios habla hoy. Y desde que leí ese libro, no he podido terminar ningún otro libro. Porque no hay un libro como la Biblia. Desde el momento que empecé a leer la Biblia, entendí que es la verdad. Y nada ha sido más interesante para mí que la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Y hoy la vamos a compartir. Entonces vemos una historia, hermanos. Jesús y Nicodemo se llama. ¿Quién era Nicodemo? Dice la Escritura que era un hombre fariseo. Ahora bien, los fariseos eran la religión de la época de Jesús. Y dice que era un principal, o sea, no era cualquiera. Mucha gente dice, hermanos, de que solo la gente sin estudios o de poco intelecto son los que llegan a Jesús. Puros ignorantes en realidad. Pero Nicodemo era un principal, es decir, era el maestro del pueblo, perteneciente al Sanedrín, que era como decir, el gobierno de Israel, tanto político como religioso. Ellos gobernaban Israel y enseñaban al pueblo qué es lo que Dios decía y qué es lo que se tenía que hacer. Ahora, ¿de dónde nacen los fariseos? Los fariseos vienen de años anteriores, muchos años antes de Jesús. Se formaron, habían dos grupos fuertes de religiosos en Judea. Unos eran llamados los helenistas, de donde vienen los griegos. Cuando los griegos habían conquistado toda esa región, ellos trajeron sus costumbres griegas. Por ejemplo, el hacer ejercicio, verse bien, esas cosas eran parte de la idea griega. La filosofía griega tenía una gran influencia dentro de Israel. Y el grupo religioso helenista se acomodó a esto. Dijo, sí, yo creo que podemos tomar estas cosas de los griegos, son interesantes, la filosofía. Y hicieron una mezcla. Y estos fueron creciendo y llegaron a ser parte de lo que se conoce como los saduceos en los tiempos de Jesús. Era un grupo político de renombre, eran gente de la aristocracia, de mucho dinero. Y ellos gobernaban, los saduceos, y estaban los fariseos. Los fariseos vienen de otro grupo. Este otro grupo se dijeron, no queremos que se contamine o se mezcle las creencias nuestras que Dios nos ha dejado en su palabra con las costumbres y filosofías griegas. Y entonces tomaron por nombre fariseo, que quiere decir puro, sin contaminación, o sea, limpio. Nosotros no queremos ninguna contaminación con el mundo, se puede decir, o con el mundo helénico o el mundo griego de aquella época. Y así nacen los fariseos. Eran estrictos en la enseñanza de la ley. Y para guardar que se cumplieran sus ordenanzas, ellos habían añadido ciertos mandamientos a la ley. Del mismo modo que lo hizo Eva, cuando añadió, recuerden ustedes cuando Dios le dice a Adán, de todo árbol podéis comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y cuando es tentada Eva, le dice, con que Dios os ha dicho, no podéis comer de todo árbol. Y él dijo, sí, podemos comer de todo árbol, pero el que está en el medio del huerto, ni le comeréis, no comeréis, ni le tocaréis. Ella le añadió. Y así los fariseos también añadieron ciertas costumbres para evitar no caer en fallar a la ley. Eran estrictos con la ley. Eran honestos, sí, pero su religión se había convertido solamente en un acto externo. Jesús los reprendió duramente. Porque aunque eran los líderes religiosos, cuando Jesús habló, dijo, si ustedes su justicia, o sea, sus obras delante de los hombres, sus obras justas, sus obras buenas, no son más que las de los fariseos y de los escribas, no podréis entrar en el reino de los cielos. Y ellos dijeron, pero si estos son la clase, se supone que están más cerca de Dios, y ahora Jesús me dices tú que debo ser más que ellos, porque la religión de ellos se había convertido en una hipocresía, hermano.
Dice, cuando oréis, no seáis como los fariseos, porque ellos oran en las plazas, dice, y se paran y levantan las manos en el medio de las plazas y hacen largas oraciones para que todo el mundo los vea. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, a oscuras o cerrado, que nadie te vea, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Lo mismo cuando daban sus ofrendas, querían que todos lo vieran, hacían pompa, dice, tocaban trompetas para que vieran que ellos daban sus ofrendas. Y Jesús le dijo, no, tú cuando se ofrenda no, que no sepa tu mano derecha lo que tu izquierda. No hagas público, que tu devoción a Dios sea íntima, en secreto, no para los hombres. Y así se había convertido la religión, el fariseísmo de esa época. Ahora, vemos a este hombre principal, fariseo, pero no cualquier fariseo, sino, dice la tradición de que era un hombre rico, en gran manera. Y lo vamos a ver al final de esto, que él y José de Arimatea, dos hombres ricos, poderosos, son los que están juntamente con Jesús al final en su muerte. Y llega Nicodemo delante de Jesús. Ahora miren cómo dice. Este vino a Jesús de noche. Se acercó a Jesús en la oscuridad. ¿Por qué? No dice la Escritura. Pero cuando la Biblia habla algo, hermanos, como dice la Escritura, ni una tilde, o sea, ni el punto más pequeño, ni una jota, nada, ni lo más pequeño de la palabra de Dios está por gusto. Todo se va a cumplir. Y algo, por alguna razón, dijo que él vino de noche. Recuerden que él era un principal de los fariseos, y los fariseos no aceptaban la verdad de Jesús, porque los reprendía duramente delante del pueblo, y su palabra no hallaba cabida en ellos, porque ellos sí esperaban un Mesías, un Salvador. Pero el Mesías que ellos esperaban no encajaba con la apariencia de Jesús. Porque cuando usted ve a Jesús retratado por Isaías, porque nosotros tenemos una idea distorsionada de Jesús, hermano. Nosotros tenemos el concepto de que Jesús es un hombre de pelo rubio, rizado, una barba, ojos claros. Ese es el concepto que se nos ha metido a nosotros de un Jesucristo así. Quizás si hubiese sido así, los fariseos hubiesen estado animados en hacerlo rey. Sin embargo, no encajaba en el patrón. ¿Por qué? Porque Isaías lo vio y lo profetizó en Isaías 53. Y dice que nuestro Señor no tenía una apariencia física hermosa. No era nada atractivo. No había nada para desearlo, dice la Escritura. O sea, físicamente no era atractivo. Otra cosa, era pobre, hermano. Algunos tratan de decir por allí que era rico Jesús, pero no, él era pobre. ¿Y cómo les demuestro esto, hermano? Sus padres fueron pobres. Dice que ellos ofrecieron, cuando el Señor nació, ellos fueron al templo a ofrecer lo que se ofrecía. Y ellos ofrecieron 2 tórtolas o 2 palominos, que era la ofrenda del pobre. Estaba al alcance de todos. Dios quería que todos pudieran llegar a ofrecer algo. Y había gente muy pobre que no tenía cómo que ofrecer. Y para eso estaban las tórtolas o los palominos, 2 pichones, 2 pajaritos. Eso era lo que... Y esa fue la ofrenda de Jesús. Jesús era pobre. No tuvo un lugar donde predicar. Predicaba en barcas, en la calle. O sea, no tenía así, nada. Recuerden que pidió una moneda cuando fue tentado. Cuando le dijeron, ¿debemos dar impuestos al César o no? ¿Sí o no? Dinos, para tentarlo. Y él no tenía una moneda. Tuvo que pedir una prestada. ¿Alguien tiene una moneda por ahí? Sí, deme. ¿De quién es esta cara? Del César. Pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y nadie pudo decirle ninguna palabra. Definitivamente, nuestro Señor vino en esa pobreza y en esa humildad. Sin embargo, hermanos, había algo en Jesús que este hombre, de ser de la altura de la alcurnia, de ser un líder y
y maestro de Israel, se acerca a Jesús, pero le da vergüenza quizás, por eso viene de noche. Así que me vean yo andando aquí. No, pero si fue, es porque reconocía que algo le faltaba, que toda su religiosidad no era más que hipocresía. Él se dio cuenta, si no, no hubiese ido a buscar a Jesús, hermano. Algo hay allí. Miren cómo llega. Fíjense, este vino de noche y le dijo Rabí. ¿Saben lo que significa Rabí, hermanos? No, mi maestro. Es más personal. Raboni es maestro, pero Rabí es mi maestro. El maestro de Israel, el que enseñaba a multitudes, un hombre principal, le está diciendo a aquel que no tiene apariencia de ser nada, porque dice que su apariencia era menospreciable, dice Isaías, le está llegando y le dice, mi maestro. Esto es un acto de humildad y de reconocimiento de que toda su religiosidad no servía absolutamente para nada. Se había hecho pedazos delante de aquel que traía la verdad. Ahora bien, miren, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Sabemos, él estaba hablando en nombre de quién. Del Sanedrín. Ellos sabían de que Jesús venía de parte de Dios. No lo aceptaban, lo rechazaban. No lo podían entender porque la palabra de Dios no hallaba cabida en ellos. Pero sabían, porque nadie podía hacer las señales que estaba haciendo Jesús si definitivamente Dios no estaba con él. Él estaba dándole vista a los ciegos, haciendo al cojo andar, para que se cumplieran las profecías. Dice que el mudo hablaría, la lengua de los mudos hablaría rápidamente, los ciegos verían y el cojo saltará como un ciervo. Esa era una profecía de que el Mesías sería eso. Y él estaba cumpliendo lo dicho por el profeta Isaías. Él era el Mesías y ellos lo habían visto, sabemos, pero no encajaba en su corazón de ellos. Estaban endurecidos, porque esto rompía toda su tradición, todo lo que ellos habían hecho, lo que habían edificado por años, y echarlo a la borda. Su religión se fue al piso frente a la excelencia de las palabras de Jesucristo. Ahora bien, y respondió Jesús y le dijo, él le dice, sabemos que has venido de Dios. Y Jesús le dice, de cierto te digo. Cuando Jesús dice, de cierto te digo, ustedes recuerdan en el hebreo, cuando quiere alguien hacer un énfasis, ¿qué es lo que hace? Repetición, exacto, repite eso. Esa es la forma hebrea de poner énfasis a algo. Y él está diciendo dos palabras aquí. Dice, amén, amén. Cuando nosotros solemos decir amén es cuando alguien lee la palabra y la gente dice amén. O alguien hace una oración y nosotros decimos amén. Lo decimos al final, pero Jesús lo dice al principio, con una palabra de autoridad. Lo que voy a decir es verdad. Punto. Así que presta atención, porque lo que te voy a decir es ciertísimamente cierto. Amén, amén, lo que te voy a decir. Le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Nacer de nuevo? ¿Qué está diciendo? Si le dice, ¿qué es esto? Dice Nicodemo, ¿cómo que nacer de nuevo? Dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, esto es imposible, le está diciendo. Nadie puede nacer de nuevo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto es imposible. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Él estaba pensando en el nacimiento natural.
Es imposible, por supuesto. Y Jesús le respondió, otra vez le dice, amén, amén, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y ellos esperaban el reino de Dios. ¿Y qué le está diciendo Jesús? Ustedes están esperando el reino glorioso de Jesucristo, del Mesías, del que está profetizado en las Escrituras. ¿Están esperando ellos? Bueno, déjame decirte que estás fuera del reino de Dios. Porque tienes que nacer de nuevo. Hermano, esto es derribarle todo, hermano. Toda tu creencia, todo lo que construiste por tantos años. Y yo no soy parte de ese reino de Dios porque yo definitivamente no he nacido de nuevo. Yo quiero saber cómo se hace esto, porque esto es imposible, le dice Nicodemo. Entonces le dice, y Jesús le aclara, le dice, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, si así te pudieras volver a meterte en el vientre de tu madre y nacer, aún así es igual. Seguiría siendo carne y la carne es pecaminosa. ¿No recuerda lo que dice el salmista David en su salmo? Cuando pecó con Betsabé, dice, en pecado me concibió mi madre. Nacemos del pecado. La naturaleza humana, la carne y la sangre, es decir, la naturaleza humana, no pueden heredar el reino de Dios. Por eso es necesario que seamos transformados. Esta carne no puede heredar el reino de Dios. Está corrompida. Ahora le dice, lo que es nacido de la carne, carne siempre va a ser. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres o no te maravilles que te diga, os es necesario nacer de nuevo. Y mire, ya tercera vez que le dicen nacer de nuevo, yo dije, él dirá, ¿qué hago? ¿Cómo nazco de nuevo? Definitivamente no entiendo. Estaría ansioso por saber cómo puede nacer de nuevo. Pero ya el Señor le había hablado. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Él era un conocedor de las Escrituras. Él conocía las profecías escritas. ¿Y a qué apunta esto, hermano? No está hablando de nacer del agua, es decir, algunos dicen bautizarse, te bautizas en el agua, ya, y con eso eres salvado, ya has nacido de nuevo. No, hermano, no está hablando de eso, porque no es por obras. Eso es justamente lo que le está diciendo. Esta es una obra sobrenatural. Miren cómo le dice, el viento sopla de donde quiere. La palabra viento significa también espíritu. El viento, el espíritu, es la misma palabra, tanto en griego como en hebreo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere. Puede venir del norte, del este, del occidente, del sur. No sabemos. Él puede venir de donde quiera. Y podemos escuchar su sonido, pero no sabemos a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Es decir, ¿qué es lo que le está diciendo? Tú no tienes control, Nicodemo, sobre esta situación. Tú no puedes hacer nada. Y esto es un golpe duro para la religión farisaica. ¿Por qué? Porque su religión estaba fundamentada en hacer obras, en cumplir mandamientos. Y aparte de cumplir los mandamientos de Dios, cumplir los mandamientos que ellos le habían añadido también. En la ley encontramos más de 500 mandamientos. Y aparte de los que ellos le añadieron, imagínense la cantidad de mandamientos que tenían que aprender y que tenían que cumplir. Era una carga pesada. Y le estaba diciendo, Nicodemo, tú no puedes hacer nada, no tienes ningún control. Vengan conmigo a Ezequiel 36. Porque el Señor le está hablando acerca de esto. Ezequiel 36. El Señor trae una profecía en cuanto al nuevo pacto. Un nuevo pacto. Ezequiel 36.
Voy a leer desde el 18, ¿sí? Breve, así, rápidamente. Dice, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. El pueblo de Israel estaba metido en la idolatría y ofrecían sus hijos a dioses paganos. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. El Señor juzgó a su pueblo, los esparció por todas las naciones. Pero miren, y al lugar donde llegaron, las naciones profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblos de Jehová, y de la tierra de él han salido. Allá están. Estos eran los que decían ser judíos. O sea, lo que podemos decir en nuestros tiempos, ahí está, míralo. Estos son los que decían ser cristianos, y míralos, cómo viven, cómo andan, cómo están. ¿Por qué? Por su desobediencia. Pero dice, miren lo que dice el Señor. El Señor ama su nombre, ama su ser a sí mismo. Y lo que dice, pero he tenido dolor de ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Jesús dijo, y la Escritura lo dice, mi nombre es blasfemado entre las naciones por causa de vosotros. Y el Señor siente dolor por esto y dice, por tanto, dile a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y miren lo que va a hacer para santificarse Dios, para demostrar su santidad, para reivindicarse. Esto es lo que va a hacer. Miren, os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. No importa dónde estén, en cualquier lugar que se encuentren, Él los iba a recoger y los iba a traer para sí, sin importar dónde estuvieran. Y luego le dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Primero voy a recogerlos y después voy a bañarlos, se puede decir. Voy a lavarlos con agua limpia. Y luego dice, y voy a darles un corazón nuevo y pondré mi espíritu de nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, hermanos. ¿Qué estamos viendo aquí? La obra del Señor, dice, yo los voy a recoger, los lavaré, los limpiaré y voy a cambiar ese corazón endurecido de piedra y les pondré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que cumplan mis mandamientos y anden en mis estatutos. Ahora, ustedes, yo los recogeré, los limpiaré, pondré espíritu dentro de ellos. ¿Usted ve alguna obra humana aquí? Ni siquiera el andar conforme a la voluntad de Dios es una obra humana. Es una obra que compete totalmente al Señor. Él es quien nos recoge. Él es quien nos limpia, nos lava con agua limpia y nos hace renacer en una nueva vida. Porque pone su espíritu dentro de nosotros y nos hace andar conforme a su voluntad. La obra es totalmente de Dios. Y es lo que trata de enseñarle. ¿Cómo naces de nuevo? No puedes nacer de nuevo. De la carne no. Esta es una obra totalmente que viene de Dios. Nicodemo, no puedes hacer absolutamente nada para heredar el reino de Dios. Solo Dios puede hacerlo eso. Y Él está maravillado. Y creo que cualquiera de nosotros estaría maravillado de saber que, hermano, amigo, cualquier persona que estamos aquí, entienda que no hay nada que podamos hacer para lograr la salvación o para lograr ver o entrar en el reino de Dios. Absolutamente nada. Esto
hermanos, pega en nuestro ego. Los gnósticos se caracterizaban porque decían, podemos ser salvos si llegamos a un grado especial de conocimiento. Y siempre el hombre trata, hermanos, en nuestra pecaminosidad, de hacer cosas. Como decía el hermano, si haces tú esto por mí, Señor, yo te prometo que voy a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque queremos pagar, hermanos. Queremos pagarle a Dios. No queremos aceptar que es un regalo de gracia. Y de gracia significa un regalo que no merecemos. Todos nos descarriamos, dice la Escritura. A una nos hicimos inútiles. Cada quien tomó su camino, dice, como ovejas al matadero nos descarriamos. ¿Sí? Esa es la humanidad, hermano. Así somos nosotros. Pero Dios en su misericordia, ¿qué es lo que ha hecho? Buscarnos de donde quiera que vayamos. Y nos trae, y nos lava, y nos limpia, y cambia ese corazón de piedra, y pone su espíritu dentro de nosotros. Nacer de nuevo no es otra cosa que eso. La obra perfecta de Dios en nuestras vidas. ¿Está bien? Entonces dice, y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Mire, estaba completamente perdido, pero a la vez deseaba saber cómo. Mire lo que le dice el Señor. Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En el griego, hermano, no dice así. Aquí le falta un artículo. En el griego dice, ¿eres tú el maestro de Israel? No dice, ¿eres tú maestro de Israel? No. Eres tú el maestro de Israel. Es decir, él era importante, hermanos. Él era como decir la cabeza de ahí del Sanedrín. Eres el maestro de Israel y no sabes esto. Qué golpe tan duro, ¿no? De ver que toda tu teología, todo lo que tú has formado, todo lo que hiciste, no sirve absolutamente de nada delante de aquel que hizo todas las cosas. Delante del Dios verdadero. Porque Cristo es la imagen misma del Dios invisible. Amén. Amén. Ahora ven. De cierto, otra vez, amén, amén, te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ahora Jesús está hablando en plural. Primero, Nicodemo habló en plural, ¿recuerdan? Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales. Y ahora Jesús le dice, lo que sabemos, hablamos. ¿Y de qué está hablando, hermano? De su esencia. ¿Recuerda cuando Dios creó al hombre? ¿Qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Aquí está hablando. ¿Qué dice la Escritura? Lo dijo nuestro hermano Mark el otro día. Que por boca de 2 o 3 testigos, un testimonio es verdadero. ¿Y qué está diciendo Jesús? Eso, justamente. Está diciendo, nosotros sabemos y hablamos lo que hemos visto. Testificamos, y por cuanto son varios, su testimonio es verdadero y deberían recibirlo. Dice, y no recibís nuestro testimonio. Ustedes, los fariseos, saben, dice así, conocen la verdad, lo que está escrito. Y esto se lo decimos, hay testigos, pero ustedes no lo aceptan, no lo rechazan. Ahora bien, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, esa palabra que está en el cielo es una añadidura. Los manuscritos más antiguos no lo traen. Solamente dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Hasta ahí. ¿Qué es esto de que quién nadie subió al cielo? Es que nadie ha subido al cielo. El que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recordarán en Filipenses, hermanos, amigos, ¿qué dice? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es este? El cual, siendo en forma de Dios, es decir, teniendo la naturaleza divina, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse. Es decir, no dijo, como yo soy Dios, yo voy a venir aquí, yo voy a hacer y deshacer. No, dice que Él tomó condición de hombre. Y en su condición de hombre se hizo un esclavo obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, Cristo Jesús se humilló a sí mismo tomando forma, después de ser Dios mismo, Él deja su lugar y desciende a la tierra y se hace un hombre. Pero no solamente se hace un hombre, sino que se hace un esclavo, dice, un siervo obediente hasta la muerte. Y no una muerte sencilla, sino una muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó, dice, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Y hermano, y ese nombre ha trascendido, hermano. No ha habido ningún acontecimiento en el mundo más importante como la venida de nuestro Señor Jesucristo. A tal punto que marcó un hito antes de Cristo y después de Cristo. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Ahora bien, hermanos, ya para terminar, no se me aburran. Miren lo que le dice él. Para terminar ya Jesús su conversación con Nicodemo. Me imagino que Nicodemo está devastado, desesperado, porque no encuentra una respuesta clara. Quisiera oír y esto es así. No lo entiendo. Le dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí le da Jesús la respuesta a Nicodemo. ¿Cómo podía hacer esto? Ahora se lo da conforme a la ley. ¿Por qué? Porque le dijo, Moisés lo escribió. Moisés representa la ley, lo que ellos leían. Ellos prácticamente adoraban a Moisés. Decían que Jesús estaba en contra de Moisés, que él estaba violando la ley de Moisés. Y la palabra de Dios se conocía como Moisés. Cuando hablamos de Moisés, decían, era lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, o los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces le dice, bueno, Moisés, déjame decirte, Nicodemo, que Moisés levantó la serpiente en el desierto, le dice. Así, del mismo modo que Moisés levantó una serpiente. Ahora, ¿cómo fue este acontecimiento? Bueno, déjenme explicarles. El pueblo de Israel había salido de Egipto, Dios los había rescatado, y el pueblo no fue nada agradecido, sino al contrario, fue bastante ingrato. Y en su ingratitud llegó un momento en el que dijeron, el Señor les daba pan del cielo, el maná, y dijeron, estamos hartos de este pan tan liviano. Estaban cansados, o sea, menospreciaron ese pan del cielo, que Jesús dijo, yo soy el verdadero pan del cielo. Así, del mismo modo, así como en los tiempos de Jesús, los judíos, los fariseos rechazaban a Jesús como el pan de vida, así el pueblo de Israel en su época estaba rechazando. Estamos hastiados de este pan tan liviano. ¿Para qué nos sacaste de Egipto a este lugar donde falta agua, donde falta alimento? Quejándose. Se olvidaron que allí hacían ladrillo, que cargaban, que eran esclavos. Y aquí estaban en libertad, pero aunque todavía no habían alcanzado las promesas verdaderas, a una tierra que fluye leche y miel, y ellos estaban quejándose. Era un pueblo incrédulo, que no tenía fe. Hermanos, así pasa con nosotros. Dios nos ha rescatado a nosotros de una vida pecaminosa, pero todavía no hemos alcanzado la gloria que Él nos ha prometido. Ahora, ¿cómo estamos en ese andar? ¿Como el pueblo de Israel quejándonos? ¿O como Josué con fe diciendo, yo pondré mis ojos en la tierra a la cual Él prometió que no la daría? Y bueno, se quejaron,
¿Y qué hizo el Señor? Fíjese, dice que el Señor envió serpientes ardientes, o sea, serpientes venenosas, y empezó a matar mucho pueblo. Esa vez nos enseña, hermanos, el veneno que está dentro de nosotros, que es el pecado. El pecado, la serpiente, ¿recuerdan que fue la que tentó a Eva? La serpiente. Bueno, la serpiente y su mordedura empezaron a matar a estos ingratos en el desierto. Ahora bien, ¿qué hizo el Señor para sanarlos? Llamó a Moisés y le dijo: hazte una serpiente de bronce. El bronce representa en toda la escritura el juicio de Dios. Hazte una serpiente de bronce y ponle un asta de madera. Pero ¿por qué no le dijo: mira, ¿sabe qué? Vas a agarrar una serpiente, le vas a sacar el veneno y vamos a hacer un ungüento ahí para que todo aquel que esté picado pueda sanarse? No, le dijo: la pones en alto y para que todo aquel que es mordido vea y sea sanado. Esto es una locura, hermano. Esto requiere fe. Esto es totalmente contrario a lo que nosotros creemos. Eso es lo que le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, no es por obras, es por la fe. Tienes que creer en aquel que es levantado de los muertos. Es lo que le está diciendo. Así como, mire, porque él le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesús es un tipo de la serpiente. Usted me dirá: pero ¿por qué, hermano? ¿Cómo va a decir usted que es tipo de la serpiente? Si la serpiente es una maldición. Porque justamente se hizo maldición por causa nuestra. Él tomó el pecado en su cuerpo y murió como un pecador. El juicio que merecíamos nosotros lo llevó Él, para que por la fe en su nombre nosotros podamos ser salvos, podamos nacer de nuevo y podamos ver el reino de Dios. Amén. Ese es el único camino, hermanos, y la única manera de llegar al cielo. Todo aquel que mire a Jesús será salvo. Así de sencillo. No tiene que hacer otra cosa. No tiene que echarse pociones mágicas ni nada por el estilo. No, ni una operación especial. Simplemente mirar a aquel que puede salvarlo. Jesucristo es el único que puede salvarlo. Amén. Así que te invito en esta mañana, si tú no tienes a Jesús aún en tu corazón, si solamente es parte de una religión como Nicodemo, es el momento en que, si tú has venido en medio de la oscuridad del pecado delante de Jesús, te acerques a Él con fe sincera, y es el único forma de salvación. No hay otra manera. El pecado nos asedia y siempre está tratando de llevarnos esclavos a obedecerlo. Pero Jesucristo ha vencido el pecado, como dice la palabra del Señor. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Te invito a que abras tu corazón al camino de salvación. No hay otro. Si vemos la historia final de Nicodemo, él al final termina en medio de la muerte de Jesús, declarándose delante de todos como creyente verdadero. Y mi oración es que cada uno de los que estemos aquí en esta mañana podamos estar sin temor diciendo que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, de aquel que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, sin temor y sin vergüenza alguna, reconocer que Él es el único camino de salvación. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, que van a